Nos dejamos con la Comisión de Constitución. Todas las actas por unanimidad. Esperemos que tengan ese buen humor durante toda la sesión, señores congresistas. Vamos, pasamos a la estación de despacho. Se han remitido a los despachos y se encuentra en su carpeta los siguientes cuadros. Cuadro de documentos recibidos del 19 al 23 de junio del 2017. Cuadro de documentos emitidos del 19 al 23 de junio del 2017. Cuadro de proyectos de ley ingresados del 19 al 23 de junio del 2017. Se han presentado 6 iniciativas legislativas. Cuadro de decreto supremo ingresado del 19 al 23 de junio de 2017. Se han presentado 4 decretos supremos. Pasamos a la estación de informes. Señores congresistas, ¿algún señor congresista desea presentar algún informe? ¿Me van a permitir en esta estación? En la estación de informes me van a permitir dirigirles unas palabras con ocasión de que, como saben, esta es nuestra última sesión en la Comisión de Constitución, correspondiente al periodo legislativo 2016 y 2017. Y siendo así, permítanme tomarme unos minutos para felicitarlos y hacerles llegar mi agradecimiento por su participación. Gracias a ello, hemos logrado que el balance de la gestión, creo humildemente, sea más que positivo. Desde la instalación de la comisión hemos realizado 41 sesiones en total, 25 sesiones ordinarias, 13 sesiones extraordinarias y 3 sesiones conjuntas con la Comisión de Justicia. Dichas jornadas nos han permitido revisar 168 proyectos de ley y emitir 32 dictámenes, entre los que se encuentran la aprobación del cronograma electoral, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y la delegación de facultades legislativas al Congreso. Todo ello ha permitido ver una nueva cara en el Congreso, un Congreso eficiente y un Congreso comprometido con la gobernabilidad del país. Asimismo, tengo que señalar que hemos marcado un hito en el control de la legislación delegada, al revisar 112 decretos legislativos, respetando y haciendo respetar la Constitución Política del Perú, los fueros del Congreso de la República, ponderando los intereses del país y los derechos fundamentales de los peruanos. Ello nos ha permitido dar muestra al país y al mundo entero de que vivimos en una democracia plena, donde los poderes públicos ejercen sus funciones, se equilibran y controlan mutuamente en el marco de las reglas establecidas y cautelando la protección de los derechos de los ciudadanos. Hemos demostrado, al elaborar la Ley de Reconstrucción Nacional, conjuntamente con el Poder Ejecutivo, que podemos ser un solo puño frente a la adversidad y los retos que nos imponen los desastres naturales. Se logró reformar nuestra Constitución política en temas de gran importancia, como por ejemplo, para luchar contra la delincuencia, ampliando el mandato de detención de los criminales de 24 a 48 horas y de la criminalidad organizada a 15 días. También lo hemos hecho para reconocer como un derecho fundamental de los peruanos el acceso progresivo al agua. Y también hemos facilitado que los hijos de los peruanos nacidos en el exterior puedan abrazar la nacionalidad peruana. De esta manera, dejamos constancia que la Constitución política, como lo dijimos desde un principio, no es un texto escrito en piedra y que las diferentes fuerzas políticas sí podemos ponernos de acuerdo para modificarlas en aras del desarrollo y del progreso del país. En todo este trabajo tengo que resaltar el gran soporte que significaron para la Comisión los grupos de trabajo. En nombre de todos los miembros de la Comisión quiero expresarles a sus coordinadoras y coordinador y a sus respectivos integrantes nuestro reconocimiento y agradecimiento. Al grupo de trabajo de mejoras al reglamento del Congreso, cuyo informe contiene información necesaria que nos señala el punto de partida para modificar el reglamento que nos permita hacer nuestro Parlamento uno más moderno y eficiente. Al grupo de trabajo de reforma electoral, cuyo trabajo, como se ha demostrado, se ha convertido en la base o la matriz de la reforma electoral. Y quiero especialmente hacer un agradecimiento al grupo de trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo a través de los decretos legislativos, decreto de urgencia y tratados internacionales ejecutivos, sin cuyo denodado esfuerzo y el de su equipo difícilmente hubiéramos podido culminar exitosamente la revisión de los decretos legislativos. A la congresista Úrsula Letona le reconocemos el esfuerzo, la entrega y el alto grado de especialización en su tarea, así como a los demás coordinadores de cada uno de los grupos de trabajo.
Permítanme también agradecer al equipo técnico, a todo ese equipo que normalmente no sale en pantallas, pero que está detrás de nosotros ayudándonos a que los dictámenes sean lo más consistente posible. Gracias a nuestra secretaria técnica, Juliana, a Juan Carlos, a José, a Jorge, a Julio, a Patricia, a Jimmy, Roberto, Gerardo, Gina, Luis Alberto, Lidia, Jacqueline, Juan Pedro y Sandra. Todos por su dedicación y esfuerzo. Ellos son el equipo técnico de la Comisión de Constitución y me enorgullezco del trabajo que han desarrollado. Somos conscientes que el país es una agenda pendiente y como tal queda para la Comisión retos por afrontar, como la reforma integral del reglamento del Congreso, reformas constitucionales que acompañen los cambios que el país requiere y la continuación de la reforma electoral, por supuesto. Personalmente me llevo la satisfacción de haber correspondido a mi país, a los peruanos, a mi partido y, si me permiten decirlo, de no haber defraudado la memoria de mi padre. Señores congresistas, quiero terminar reiterándoles a cada uno de ustedes mi profundo agradecimiento por su paciencia, por la experiencia de muchos, por la innovación de otros, por su vocación democrática y por su compromiso por el desarrollo del país. Quiero, y permítanme decirlo, compartir con ustedes una reflexión, y es que estoy convencido que los miembros de esta comisión han logrado que la Comisión de Constitución vuelva a tener un rol protagónico en el Congreso de la República. Y por eso estaré eternamente agradecido. De pedidos. Los congresistas que deseen efectuar algún pedido, pasamos a la orden del día. ¿Sobre qué artículo están proponiendo una sanción? Informe final de gestión del Grupo de Trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo a través de los decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados internacionales ejecutivos de la Comisión de Constitución y Reglamento correspondiente al periodo anual de sesiones 2016-2017. Congresista Úrsula Letona, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Ok, iba a presentar un cuadro en PowerPoint, pero voy avanzando. Este es el informe del grupo de el informe final del grupo de trabajo encargado del control constitucional sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo. La Comisión de Constitución y Reglamento, como sabemos, es la competente para ejercer este control constitucional. Quiero saludar especialmente a mis colegas Javier Velázquez Quesquén y Vicente Ceballos, a cada uno de ellos por haberme acompañado en esta tarea de analizar cada uno de los 112 decretos legislativos, los 9 decretos de urgencia y 155 tratados ejecutivos. Tuvimos 20 sesiones donde se sometieron a discusión y posterior votación cada uno de los informes propuestos por la Secretaría Técnica, a quienes también expreso mi reconocimiento y agradecimiento. Resulta importante resaltar que tales informes requirieron de diversas coordinaciones con el Poder Ejecutivo, señor presidente. En el caso especial de los decretos legislativos, el control político fue realizado bajo consideraciones estrictamente técnicas, para lo cual fue necesario un intercambio constante de información con cada uno de los sectores involucrados, con la emisión de estos decretos legislativos y, sobre todo, con aquellos que resultaban siendo controversiales. Saludo con especial énfasis al equipo técnico de la Presidencia del Consejo de Ministros y de los ministerios distintos, quienes siempre estuvieron a disposición de este grupo de trabajo en las diversas reuniones sostenidas y atendieron los requerimientos de mis colegas y de la suscrita, así como del equipo técnico. A lo largo de estos meses, el Parlamento ha demostrado una vez más no ser una mesa de partes y que estamos en plenas condiciones para realizar lo mandado por la Constitución bajo los procedimientos establecidos en nuestro reglamento. En mérito de dicho encargo, este grupo de trabajo se enfocó a realizar un control estrictamente formal, evaluar la constitucionalidad de los actos normativos. Por ello, me permito reiterar que esta tarea fue efectuada sin apasionamientos, sin intervenir en las políticas de gobierno del Poder Ejecutivo, siempre en el marco de la ley autoritativa y bajo los parámetros establecidos por nuestro Tribunal Constitucional. Como primer balance, el grupo de trabajo convalidó 84 decretos legislativos, observó 27 y propuso la derogación de 1.
Debo advertir que los informes de este grupo de trabajo fueron emitidos democráticamente respetando el voto en mayoría, lo que garantiza la transparencia en la conformación del equipo técnico. De los 112 informes sobre decretos legislativos, 15 solamente tuvieron informe en minoría y fue la Comisión de Constitución los que evaluó el contenido y tuvo a bien merituar las opiniones vertidas. Es importante mencionar que contamos con la participación constante de las diversas comisiones, así como de todos los grupos políticos que hoy estamos representados en el Congreso. Especial mención a la congresista Cecilia Chacón, quien en reiteradas oportunidades tuvo a bien coordinar con nuestro grupo de trabajo para la mejora de los informes técnicos en materia presupuestal. Resaltamos también que siendo el control de Congreso sobre la forma, la emisión de los 112 decretos legislativos dio lugar a que distintos colegas congresistas se sirvan presentar iniciativas legislativas que complementen o incluso modifiquen o corrijan errores que se pudieron advertir a lo largo de estas discusiones. En lo que respecta a los 112 decretos legislativos, debo resaltar que más de un 50% versaron sobre reactivación económica, mejora de la calidad de servicios al ciudadano y simplificación de diversos procedimientos y trámites administrativos. Por ello, sin perjuicio de las observaciones realizadas sobre algunos textos normativos, este Congreso advierte que nuestro ordenamiento jurídico cuenta con leyes positivas impulsadas por este Gobierno que esperamos resulten eficientes para enfrentar los diversos problemas que afectan al país, dejando un espacio importante para este Congreso para legislar sobre temas de suma sensibilidad como son la salud y la educación pública. Por otro lado, en lo que respecta a los decretos de urgencia, cabe mencionar que estos fueron emitidos principalmente en el marco de la atención inmediata de actividades de emergencia ante la ocurrencia de la tragedia del Niño Costero. Bajo dicho contexto, el grupo de trabajo convalidó las distintas posiciones en materia económica y financiera a fin de autorizar transferencias presupuestales que involucraron a las entidades de gobierno nacional, regional y local para atender este tipo de emergencias. Únicamente el decreto de urgencia 004 fue observado. Pese a los reiterados requerimientos, no pudimos, con el equipo técnico del MED, subsanar el anexo que se refiere al decreto de urgencia 004 en lo que se refiere a las obras de semaforización, construcción de santuarios o losas deportivas que el grupo de trabajo consideró no cumplían los estándares constitucionales. Finalmente, en el periodo 2016-2017, el grupo de trabajo recibió 155 tratados ejecutivos para su análisis, estudio y propuesta. En todos los casos se pudo verificar que los convenios cumplieron con lo dispuesto en el artículo 56 y 57 de nuestra Constitución. De los convenios recibidos, 28 tienen naturaleza multilateral y 127 naturaleza bilateral. Los acuerdos versan sobre diversas materias, resaltando los de cooperación internacional en materia cultural, técnica y económica. Los convenios que fueron derivados al grupo de trabajo se encuentran muchos de suma importancia, como el Acuerdo de París o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, como temas nuevos de agenda futuro. Además, se evidencia que los mencionados convenios son instrumentos frecuentemente usados para estrechar relaciones. Es importante notar que del abundante número de convenios que el grupo de trabajo analizó, estudió y recibió, 127, y repito, 127 ingresaron al área de trámite del Congreso durante el periodo 2011-2016. Es decir, hace más de 6 años que no se había hecho un control sobre estos tratados y convenios. Situación que no puede volver a repetirse, presidente. A modo de resumen, quiero presentarles a ustedes un video que ha hecho el equipo técnico que contiene el cuadro estadístico de lo que se ha trabajado. Gracias. Autorice ese video. El Grupo de Trabajo de Control Constitucional se formó con la finalidad de revisar los decretos legislativos, tratados internacionales y decretos de urgencia que emitió el Poder Ejecutivo, es decir, los actos normativos que emite este poder del Estado. Para culminar esta tarea, el grupo de trabajo, el cual coordiné, tuvo 20 sesiones en un periodo total de 9 meses. ¿Cuál fue el balance final de esta labor? Revisamos 112 decretos legislativos, 155 tratados internacionales y 9 decretos de urgencia.
De este primer rubro se recomendó la aprobación de 78 decretos legislativos, la observación de 33 y la derogación de 1. Estos informes fueron remitidos a la Comisión de Constitución para su análisis y debate. Las recomendaciones del grupo de trabajo fueron recogidas en alrededor del 90%, adoptando esta comisión otros acuerdos respecto del 10% restante. Los decretos que fueron observados excedían las facultades que el Congreso otorgó, mientras que el decreto derogado, el 1305, planteaba que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas sea incorporado al Ministerio de Salud. Esto, aparte de contravenir las facultades otorgadas, ocasionaba la pérdida de autonomía del INE. En el caso de los decretos de urgencia, 8 fueron aprobados y 1 se observó. Este decreto fue emitido para estimular la economía y hacer frente a la emergencia por las lluvias. Sin embargo, incluía más de 100 proyectos de inversión, 11 de los cuales fueron observados en la lista por no constituir medidas urgentes y excepcionales, requisitos indispensables en todo decreto de urgencia. Y por último, en el caso de la revisión de los tratados internacionales, solo 28 de estos corresponden al actual quinquenio. Es decir, en el grupo de trabajo revisamos 127 tratados que fueron emitidos en gestiones anteriores. Y así, tras 9 meses, el Grupo de Control Constitucional cumplió con la labor que se le encomendó en cumplimiento de la Constitución para revisar los actos normativos del Poder Ejecutivo. Adjunto podrán encontrar un link con el listado final de este trabajo. Gracias. Muchas gracias, congresista. Reitero el especial reconocimiento al grupo de trabajo encargado de evaluar los actos normativos del Poder Ejecutivo a lo largo de este año, que ha demostrado y llevado a cabo una alta labor técnica y entregado al Pleno de esta comisión valiosos aportes. Agradecemos a los congresistas Úrsula Letona, al congresista Javier Velázquez Quesquén, al congresista Vicente Ceballos, así como a los congresistas Milagros Takayama y Mauricio Mulder, incorporados posteriormente como accesitarios. Pasamos al siguiente tema de agenda. El siguiente tema en la agenda es que, con ocasión de la sugerencia vertida por el congresista Mauricio Mulder en la sesión anterior en la cual estábamos hablando sobre el dictamen de financiamiento, se ha tenido a bien invitar a los secretarios generales de las fuerzas políticas que están representadas acá en el Parlamento. En ese sentido, se ha pedido la presencia de Moisés Eresi, que no está, y entiendo que ha venido su presidente, además congresista, Gilbert Violeta, señor Omar Quesada, secretario general del APRA, José Klimper, secretario general de Fuerza Popular, Marisol Espinosa, secretaria general de la Alianza para el Progreso, Alan Kessel del Río, secretario general de Acción Popular, Jorge Aparcana, coordinador nacional de Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, y Rafael Miyashir Oré, secretario general del Partido Popular Cristiano. Vamos a recibirlos. Bueno, y en estos momentos ingresan los invitados para que den su opinión respecto a la regulación del financiamiento de partido en el Perú. Financiamiento partidario. Son representantes de organizaciones políticas. Ahí vemos justamente a José Klimper Ackerman, que es secretario general de Fuerza Popular, que también está Omar Quesada Martínez, secretario general del Partido Aprista. Vemos a José Klimper, que está saludando a los miembros de la Comisión de Constitución que preside el congresista Miguel Torres. Recordemos que también está Gilbert Violeta como presidente de Peruanos por el Cambio, ¿no? Además de José Klimper, Omar Quesada, Gilbert Violeta, se está invitando a Marisol Espinosa, congresista, pero que también es secretaria general de Alianza para el Progreso. También se ha pedido la invitación para conocer su opinión de Alan Kessel, de Acción Popular, Marco Arana, del Frente Amplio, Rafael Yamashiro, del PPC. Así que ya siguen haciendo su ingreso
las demás personas que van a hacer su intervención y dar su opinión sobre la regulación del financiamiento partidario en el Perú. Escuchemos al congresista Miguel Torres. De cada uno de los partidos, mi profundo agradecimiento por tomarse el tiempo de venir, de compartir con nosotros unos minutos. Como es de conocimiento, estamos dentro de un trabajo de reforma electoral, el mismo que ha sido iniciado tocando los temas más urgentes. Hemos empezado con el cronograma electoral, la modificabilidad de normas, y ahora estamos en el tema del financiamiento público. Como consecuencia, financiamiento público y privado. Y como consecuencia de ello, en la sesión anterior, cuando empezamos a discutir un predictamen que tomaba en consideración el valioso trabajo realizado por el grupo de trabajo de reforma electoral, uno de los congresistas tuvo a bien sugerir que debíamos invitar a los secretarios o a representantes de las distintas fuerzas políticas representadas acá en el Congreso de la República. Es por eso que el día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de cada uno de ustedes. Un dictamen se va formando con el tiempo, no es que salga de un momento para otro. Entonces, para nosotros va a ser sumamente valioso y para el equipo técnico que nos acompaña va a ser sumamente valioso poder recoger las impresiones que ustedes tengan y poder así nutrir un dictamen y lograr una norma de financiamiento que sea lo más claro, lo más preciso posible. Si les parece bien, y en entendido que el congresista del Castillo tiene también otras sesiones a las que asistir, yo le pediría a él que por favor inicie acto seguido Omar Quesada, y entiendo comparte la Secretaría General del APRA, para que nos comenten respecto de estos documentos que les hemos podido alcanzar y que les hemos podido referir del financiamiento. Muchas gracias. Congresista Castillo. Sí, muchísimas gracias, señor presidente, y muchas gracias a la Comisión por recibirnos y un saludo especial a nuestros colegas secretarios generales de los partidos democráticos. Yo quisiera un poco transmitir nuestra experiencia. Yo he sido personero del APRA ante el jurado de elecciones, conozco a fondo el tema, hemos trabajado este asunto en las últimas elecciones con los colegas que están acá, con el señor Klimper, con el señor Kessel, con Rafael Yamashiro y otros dirigentes de partidos. Quisiera dar una apreciación, presidente. Entre el 80 y el 90% del costo de una campaña es la televisión. Y la televisión, lamentablemente, tiene costos altísimos para los partidos. O sea, una campaña presidencial necesita millones, y de esos millones, los que sea que se logren, el 80% mínimamente va a pagar la televisión. Pero la televisión le pide a los partidos, le cobra a los partidos una tarifa que se llama la tarifa Estado. ¿Cuál es la tarifa Estado? Es aquella que es el precio de lista. Y como es el precio de lista, nosotros no podemos negociar la tarifa Estado. En la última elección, y Pepe Klimper nos dará fe, pudimos lograr un descuento, pero porque presionamos. Pero si no, pagaríamos la tarifa Estado, que es la de lista. Cualquier empresa comercial, transnacional, y mientras más potente, mejor para ellos, negocia a partir de esa tarifa y obtiene bonificaciones y descuentos. De forma tal que en la práctica, mientras un partido político paga como 10, cualquier empresa, la más pintada del mundo, paga 1, 2 o 3. Esa es la enorme diferencia de costos entre una campaña para un partido político que no puede negociar un spot más versus una empresa comercial que tiene toda la capacidad de negociar. ¿Cuál es el argumento para que las televisoras cobren la tarifa Estado? Dicen, porque el Estado no paga. Bueno, será el Estado, pero yo creo que el Estado sí paga, pero a los partidos les cobran a todos por delante. Entonces no es el fundamento, solamente nos dejan vinculados ahí. Por tanto, ¿qué se puede hacer en estas circunstancias? El mecanismo tarifario en televisión es muy cambiante.
No es lo mismo un spot de 7 de la noche, ¿no?, hora prime, con 3 de la mañana. No es lo mismo un domingo con 10 de semana. O sea, depende dentro de qué programación esté inserta esa difusión. Entonces, yo he propugnado durante mucho tiempo que haya un manejo mucho más equitativo en el tema de la televisión. Si no es imposible, es imposible. Y con voto preferencial peor todavía, porque ahí la potencia económica no solamente del partido, sino del candidato es el que manda. Entonces eso rompe toda equidad. ¿Qué se puede hacer ante esto, presidente? En algunos países existe una suerte de franja electoral, vamos a decir, espacios que el Estado da. Inclusive somos nosotros partidarios que en lugar de que el Estado te dé plata en crudo, mejor que te den espacios. Y los espacios no tienen que ser esa franja aburrida de 5 minutos, de 7 y 5 que no ve nadie. Porque esa es la verdad, que ese es un gasto increíble que no ve nadie. Empieza la franja electoral y todo el mundo se va al cable digo, porque todos los canales cambian a la misma hora. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? El Estado, así como debe apoyar a los partidos en hacerles sus padrones electorales para que no haya dualidad o problemas, ¿no?, así como el Estado puede, eso primero reniega, el segundo a través de OMPE podría ayudar en los procesos electorales, supervisándolos y organizándolos, y el Estado podría cubrir los costos gruesos de la radio y televisión nacional, ¿no? Y no en franja, sino en spots. La forma de comunicar moderna es el spot, no es la franja. Entonces, usted en lugar de tener 5 minutos al día, puedes tener 10 spots de 30 segundos al día, que es una tanda más o menos razonable, ¿no? Está dentro de lo que es exigible, ni menos ni más. Entonces, podríamos nosotros tener un financiamiento público en spots y no depender los partidos de los altos costos de televisión. Y resulta, estimados amigos, que después se da la paradoja, ¿no? Vienen los programas dominicales y los mismos canales a los cuales tú le has pagado el 80% de tu campaña te denuncian de dónde sacaste la plata, pero no dicen para pagarme. ¿Ya? Esa es la parte que no agregan. ¿De dónde sacaste la plata? ¿De dónde inventaste? ¿Con quién te amarraste? ¿Qué contrato hiciste? ¿Qué plata negra has usado? ¿De dónde vino el dinero? Sí, pero esa plata tiene un destino sustancial, que es la campaña de la televisión. Yo sé que decir esto para mí no es ningún favor en lo personal, ¿no? Y de repente para mi partido tampoco, pero yo no tengo ningún problema, porque creo que además es la verdad y es una forma de sacudirnos de la hipoteca, ¿no?, de aportaciones que por la vía legal, señor presidente, son muy complicadas. ¿A qué me refiero las aportaciones por la vía legal? Yo me he cansado de decirle al presidente del jurado, al anterior, porque el nuevo no hablaba, al anterior, al de OMPE, en fin. Yo fui presidente, quien dirigió el grupo que hizo la ley de partidos hace varios años. Y la verdad que nunca me imaginé que las instituciones electorales, el jurado y OMPE, iban a ser un mecanismo de reglamentación tan detallista que han distorsionado la ley. Entonces, ejemplo, el tesorero de un partido no omite una declaración o algo por el estilo y se ve él y los dirigentes denunciados por lavado de activos. Y es el caso de casi todos, creo. Es una irresponsabilidad. ¿Por qué? Como yo digo, discúlpenme la figura, ¿no? Han puesto a personas posiblemente de buena voluntad, pero que en su vida han dirigido un club de fútbol. Entonces no pueden comprender en su mente lo que significa manejar un partido, sostener una campaña. Hay una serie de costos que se pueden tangibilizar y otros no. Si tú tienes un grupo de compañeros que te van y te pintan una pared, ¿eso cuánto cuesta? ¿Cómo se puede valorizar? No es lo mismo un spot de televisión que tiene una tarifa con una serie de propaganda mural, volante, yo que sé, afiches. Entonces, pero todos lo valorizan y al final uno termina desbalanceado, ¿no?, de todas maneras.
Entonces, ellos han creído que la mejor forma, y paso a la otra parte de mi exposición, es que hay que poner el mayor número de controles posibles, y eso es la mejor manera de funcionar. Y yo digo que es absolutamente al revés. Esto es como el comercio informal. Más controles, más impuestos, más licencias, más regulaciones, más informalidad. Porque si un empresario amigo de buena voluntad quiere apoyar la campaña de un partido limpiamente y se entera que tiene que pasar por la UIF, por la Contraloría, por la Fiscalía y encima por la trituradora de no sé quién más, simplemente no aporta nada o lo aporta por abajo. Entonces, hemos llegado a lo absurdo de que creen que la forma de limitar es poner el mayor número de controles. Como eso no es posible, porque siempre va a ser burlado los controles, porque la informalidad es así. Hemos visto decenas de casos de gente que el jardinero aporta 150.000 soles a la campaña, ¿no? Y cosas así, el chofer de no sé qué cosa, un gran aportante y no tiene ni dónde caerse muertos. Entonces, ¿por qué? Porque están buscando cómo limpiar el asunto, cómo presentarlo, lo que es un aporte de otra persona que no necesariamente es ilegal, sino que simplemente no quiere que su nombre se vea vinculado a una campaña. Entonces, yo digo, en lugar de ponerle tantos controles al ingreso, vamos a reducir los costos de la campaña, presidente, y regreso a mi primera parte. Si el 80% de los costos de campaña de televisión, con tarifa Estado, con un pequeño descuento, ¿por qué no resolvemos esto sustancialmente? Y hacemos lo que se hace en otros países. Si una campaña tiene 10 spots al día, ¿no?, es más que suficiente. Hasta debería prohibirse la campaña televisiva para los candidatos preferenciales, por ejemplo, ¿no? Para el voto preferencial del Congreso. Porque si no, al final es una mezcolanza tipo Fredemo que uno ya no sabe quién es quién, ¿no? Recuerde usted esa famosa campaña, ¿no?, de los años 90. Entonces, porque realmente puede haber un abuso y de hecho se crea una confusión en la gente que no sabe quién es candidato, ni qué número, ni nada. Entonces, reducir costos por un lado y ser, digamos, no necesariamente rígidos, mientras más rígidos, menos eficientes en el control. Eso ya está probado. Por algo el 60% de nuestra economía es informal. ¿Por qué? Porque tiene pues exceso de controles. Entonces, bueno, esa es nuestra visión. Mi compañero Quesada tiene otras apreciaciones que complementan lo que vamos a decir, por cierto, pero creo que esos son dos puntos. Yo sugiero, porque yo me he enterado que el proyecto, lo poco que me he informado, que el proyecto se ha venido preparando, más bien abunda en más controles, ¿no? O sea, en lugar de bajar, te sube y con eso no estamos resolviendo nada. Es exactamente al revés, señor presidente, exactamente al revés. Y eso uno lo vive cuando, digamos, cuando está en la cancha, ¿no? Cuando se da cuenta, cuando hace una campaña, lo que eso significa. Al punto que ya te han puesto casi como tienes que vivir con un contador público colegiado al costado para poder llevar las cuentas. Eso no es viable, ¿no es cierto? Entonces, bien, son puntos de vista que ruego tomar en cuenta si lo estiman a bien y, bueno, seguiremos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista del Castillo. Por supuesto que van a ser tomadas en cuenta. De hecho, es parte de la lógica de la invitación del día de hoy. Reitero, las conclusiones que llegó el grupo de trabajo, el predictamen que ha sido alcanzado, todavía está en formación. Este es un tema sumamente delicado y, de hecho, por eso los hemos invitado para poder enriquecerlo al máximo. El señor Quesada, por favor.